Epílogo. Vuelta al orden, el giro académico. La reacción al giro fringe del arte no ha tardado en manifestarse. La Bienal de Venecia de 2015, All the World's Future, dirigida por Ogbui Enwezor, es una respuesta extremadamente enérgica y astuta a la deslegitimación y desestabilización introducidas por Gioni, que como hemos visto hizo desaparecer la diferencia entre artistas profesionales y diletantes, insider art y outsider art, salud mental y locura, artefactos y ready-mades, producciones antropológicas y obras de arte. Muy a menudo, el debate estético, desde el siglo XIX en adelante, se ha manifestado como un conflicto entre la poética del arte comprometido con la defensa de una causa política y la poética del arte puro, atento solo a la consecución de un valor autónomo. Quien pensase hoy en estos términos no estaría en las condiciones de entender la situación actual. La Bienal de Enwezor parece abrazar entusiásticamente la primera tendencia, haciendo de Marx su bandera y promoviendo debates sobre la actualidad del pensador. Sin embargo, que el marxismo sea también la llave de todos los futuros del mundo es una hipótesis que no respalda ni las obras expuestas ni la introducción del comisionario al catálogo. Lo que realmente está en juego no es algo ideológico, sino que pertenece exclusivamente al llamado mundo del arte. Se trata de un conflicto entre diversas políticas artísticas, que hacen uso de las ideologías como cortinas de humo útiles de cara a la publicidad y a la comunicación mediática. La Bienal de Enwezor lleva a cabo un giro académico que se opone al giro fringe de la anterior Bienal. Responde de forma opuesta a la pregunta con que nos devanamos los sesos desde hace un siglo: ¿quién es artista? Para Enwezor, el artista es quien ha cursado estudios homologados en escuelas, academias o universidades. Ha obtenido reconocimiento mundial tras pasar por proceso de selección y conseguir premios, becas de estudios, distinciones, encargos como docentes o comisario, y por último ha logrado colocar sus obras en prestigiosas galerías y colecciones. El artista es en suma una persona culta, emprendedora y muy decidida. Casi todos los participantes en la exposición de Enwezor tienen titulaciones académicas. No pocos son autores de libros, doctores y docentes de alguna institución, conferencistas y visiting professors en prestigiosas universidades de todo el mundo, directores artísticos e incluso fundadores de organizaciones, asociaciones, centros de investigación, escuelas públicas y privadas. No hay sitio para autodidactas desconocidos, psicóticos ni ignorantes. Muchos conocen la filosofía y las ciencias humanas y encuentran inspiración en pensadores actuales, despertando también el interés de estos, como es el caso del argelino Abdel Abdesemed, cuyas obras tienen una fortísima influencia conceptual. El paradigma de este tipo de artistas es la afroamericana Adrienne Piper, que durante 27 años estudió diversas disciplinas. Fue alumna de John Rawls y de Dieter Heinrich. Se hizo filósofa profesional, escribió libros sobre Kant, sobre metaarte y metaética. Se negó a regresar a Estados Unidos al descubrir que figuraba en la lista de viajeros sospechosos. Y en fin, ha anunciado que no se reconoce en la categoría de artistas de color, que en efecto constituye una especie de gueto altamente restrictivo. No es casual que el jurado la haya coronado con el León de Oro. Entre estos artistas profesores destacan la latinoamericana Coco Frusco, el cineasta Isaac Julien, el cultísimo chino Cui Zhijie, incluso quien no es todavía profesor, como Abu Bakar Mansaray, originado de Sierra Leona y residente de los Países Bajos. No se detiene bien si la enseñanza constituye una forma de supervivencia, lo que de hecho es para tantos artistas en todo el mundo, o si la academia, como ocurría en los siglos XVII y XVIII, vuelve a ser la fuente de legitimación del arte. Pero un giro institucional exige también definir lo que hay que aprender y enseñar. Una ratio studorium, un plan de estudios, y no simplemente la identificación de los grandes maestros, que según Enwezor constituirían el canon occidental del arte en el siglo XXI. Aquí se produce un cortocircuito que muestra la debilidad del giro académico
En esta bienal encontramos un mito y una veintena de grandes maestros. El primero es la pintora egipcia Ingi Eflatun, cuya existencia se define como A Life in Struggle, una vida de lucha. Activista marxista y feminista, autora de obras de inspiración surrealista, encarcelada 4 años por Nasser. Entre los grandes maestros se incluyen algunos de los más radicales subversivos de todo el sistema del arte, como el belga Marcel Broodhuyters, los alemanes Hans Haacke y Harun Farocki, los franceses Chris Marker y Christina Boltanski, que han hecho bandera de la transgresión y la revuelta. El primero de ellos, Broodhuyters, creó en 1968 una institución, el Departamento de las Águilas, que representó una parodia política de las manifestaciones artísticas. Utilizando distintos medios, su obra parece estar siempre animada de un espíritu anárquico que es exactamente lo contrario de cualquier academicismo. Haacke no se limita a impugnar la sociedad, sino que desarrolla un trabajo político similar al del periodista de investigación. Fija su atención en las instituciones artísticas y muestra las equívocas vinculaciones entre actividades industriales, representantes políticos, instituciones bancarias y patrocinios culturales. Sus obras consisten a menudo en la documentación detallada de estos análisis. Farocki, solo o en colaboración con su mujer, Angie Echman, fue autor de un centenar de documentales y películas sobre hechos políticos y sociales en los que la reproducción de la realidad se acompaña de un uso experimental de las técnicas cinematográficas. Los suyos son metapelículas, donde la intención subversiva se expresa tanto en el contenido como en la forma. Estos dos aspectos se conectan aún más estrechamente en la actividad, prolongada durante más de 50 años de Chris Marker, que, pasando con una gran desenvoltura de la escritura al cine, al video o al CD-ROOM, hizo una contribución fundamental a la invención de un nuevo género, la película ensayo. Por último, Christian Boltanski, pintor y escultor, fotógrafo y director, que, por ser autodidacta, constituye una excepción, sócava del principio mismo de las artes visuales. La imagen, su obra surge y se desarrolla a partir de un principio iconoclasta que le lleva a considerar la fotografía como algo esencialmente mortuorio, el residuo de una realidad que ya no existe. De esto se deriva una paradoja. En Occidente, la función de las academias y las universidades consistiría en proporcionar las herramientas conceptuales y técnicas con que destruirlas. Este es, por otra parte, el significado de la metáfora del ángel de Walter Benjamin, evocado en la introducción al catálogo, que lejos de proponer una visión utópica y progresista de la historia, la ve como un cúmulo de ruinas. La historia no es una cadena de acontecimientos, sino una catástrofe, un conjunto de fragmentos inconexos, una funesta erupción que no permite ninguna esperanza, lo cual trunca en el mismo momento de su nacimiento cualquier interpretación, no digo políticamente revolucionaria, sino simplemente reformista, de esta bienal. Además, ni siquiera existe el multiculturalismo que constituye el segundo aspecto de su imagen mediática. Los artistas seleccionados proceden efectivamente de todas las partes del mundo, pero tras haber iniciado sus estudios en sus países de origen, han perfeccionado su aprendizaje en Estados Unidos o en Europa. La mayoría en la Europa del Norte, ninguna en Italia, por la evidente falta aquí de instituciones capaces de ofrecer estudios de alto nivel. Así pues, los que han recibido es la idea euroamericana del arte, a la que también se han adaptado los pocos que han quedado en casa. Esta sigue siendo una condición indispensable para acceder a la red global del arte. Bajo una apariencia opuesta, toda la operación tiene por un tanto un marchamo neocolonialista. Muy significativo es el uso que se hace de la antropología. Lo que en la Bienal muestra no son las producciones visuales de los pueblos indígenas, sino la interpretación que de ellas han hecho los artistas que, incluso cuando conservan una íntima relación con sus culturas, las han filtrado a través del concepto eurocéntrico de arte. Típico es el caso de Emil Kane Kingwaraye, una auténtica aborigen australiana, nacida en una remota región del continente que no vio un hombre blanco ni un caballo hasta los 10 años. De niña trabajó guardando ganado y estuvo totalmente integrada en las actividades de su tribu, manteniendo durante mucho tiempo contacto meramente ocasionales con el mundo exterior.
En 1977 conoció el batik, técnica de tratamiento de tejidos, pero su actividad artística se inició solo a los 80 años, cuando empezó a producir pinturas acrílicas sobre tela. Muchas de ellas no son muy distintas de los cuadros del expresionismo abstracto americano. De forma similar, el coreógrafo, escritor, diseñador, bailarín y director samoano Lemmy Bonifacio, que estudió filosofía y ciencias políticas, interpreta en sus montajes teatrales los mitos y ceremonias de su archipiélago. En conclusión, la perspectiva antropológica es aceptable únicamente a través de una interfaz occidentalizada. Un discurso análogo vale para que aquellos artistas que podrían definirse como post-situacionistas, en el sentido de que su trabajo artístico consiste en crear situaciones valiéndose de videos, instalaciones y experimentos que pueden incluir a otras personas y tener consecuencias que desbordan el ámbito de las actividades simbólicas. También ellos han estudiado, si Guy Debord se definía como doctor en nada. Algunos de estos artistas son profesores. Más que los situacionistas, deben inspirarse en el filósofo norteamericano Alfonso Lingis, especialista en Merleau-Ponty, Levinas y Klossowski, que emprenden peligrosos viajes en los que comprenden la vida de las gentes más miserables y excluidas de Tailandia, Bangladesh, Bali, México, Perú o Brasil, y que transformó sus clases universitarias en Estados Unidos en auténticas performances artísticas. Dentro de esta categoría se pueden ubicar la cubana Tania Bruguera, que ha acuñado la expresión arte útil o arte de conducta, para subrayar las conexiones entre ética, estética y política. El francés Boris Ajoie, que propone una forma artística, que es ese espectáculo y exposición en un tiempo. El inglés Jeremy Deller, que asume diversos papeles describiendo su obra con el término de realismo social, o Sonia Boyce, que solicita del espectador colaboraciones espontáneas e improvistas. Otro aspecto interesante de la Bienal es la preparación multidisciplinaria y la actividad multimediática de la mayor parte de los artistas, especialmente en el caso de los nacidos a partir de 1960. Algunos son también críticos, comisarios de exposiciones, directores de museos y hasta propietarios de galerías. Esta acumulación de tareas no solo crea un conflicto de interés, sino que contradice la especialización académica bajo cuya divisa se ha realizado la exposición. Expulsando por la puerta, el diletantismo vuelve a entrar por la ventana. El caso del austriaco Peter Friedl es sintomático. Uno se pregunta qué se diferencian sus maquetas arquitectónicas, que producen en miniatura la casa de sus padres, la cabaña de Heidegger, un barrancón americano del siglo XIX destinado a albergar esclavos, etc., de las construcciones del señor Fritz, que hemos comentado más arriba. Desde un punto de vista formal, la disimilitud no es tan grande, pero tras de las obras de Friedl hay una reflexión sobre la complejidad de la historia que le lleva a considerar el arte como un modelo en vías de desaparición. El interés por la historia, la filosofía y la música es un aspecto recurrente entre muchos artistas, aunque es lícito preguntarse cuántos saben realmente de esas materias. De la dificultad de dominar simultáneamente distintas disciplinas y competencias nace la necesidad de construir colectivos de artistas que se asocien a partir no ya de una poética, como ocurría en los siglos XIX y XX, sino de un tema específico. Por ejemplo, el colectivo Abounadara relata la guerra en Siria. La cooperativa mexicana, Cráter Invertido, encuentra su motivo aglutinador en la relación entre arte y política. La organización estadounidense Creator Time Sawmill se ocupa de arte público. eFlux suministra ininterrumpidamente vía correo electrónico información sobre acontecimientos culturales de todo el mundo. La Gulf Labor Coalition reúne a artistas de distintos países que documentan la explotación a que se han sometido los trabajadores que construyen el Museo Guggenheim de Abu Dhabi. The Invisible Borders, The Trans-African Project, trata de sentar las bases culturales de una futura Unión Africana. El Rax Media Collective es un grupo compuesto por 3 trabajadores de los medios de comunicación que se presenta unas veces como artista y otras como comisario o agente de provocación filosófica. En la dirección opuesta se mueve el francés Philippe Parreno, que para quien la exposición es una obra de arte única,
formada por todas las piezas expuestas. En este caso, el artista se identifica con el comisario. Este mismo es el camino que ha recorrido desde principios de los años 90 del siglo pasado el cineasta Peter Greenaway. Volviendo a Marx, produce cierto efecto ver expuestos como obras de arte sus manuscritos y las cubiertas del Capital. Se pretende que el libro pase así del ámbito de la teoría y la acción política a la del bien simbólico, cuya impunidad el derecho occidental garantiza el precio de su ineficacia práctica en cuanto objeto de un placer desinteresado. Pero la gran jugada de Engelsor consiste en apropiarse de una cuestión que desde hace tiempo viene agobiando a las mentes de la vanguardia político-estética, especialmente de Guy Debord: cómo convertir un ensayo teórico en un largometraje. La idea de llevar a la pantalla la obra de Marx se remonta al cineasta soviético Sergei Mikhailovich Eisenstein, que en 1927 formuló el proyecto sin conseguir realizarlo. Muchas décadas después, en 2008, será Alexander Kluge quien aborde la empresa con una película de 9 horas y de título muy significativo: News from Ideological Antiquity, película que puede verse en la Bienal. Dicho de otro modo, El Capital como antiguaya. Para acabar, no puedo dejar de mencionar la ironía implícita en la lectura ininterrumpida de El Capital a lo largo de los meses que dura la Bienal, a imitación de una práctica religiosa muy extendida en varias confesiones. Como es sabido, Marx consideraba la religión el opio del pueblo. Fin.